Hola, muy buenas a todos. Pues os traigo otro vídeo de esta serie de vídeos de economía, cripto y nuestro guía y herramienta ChatGPT para que nos explique todos estos conceptos que están a la orden del día en noticieros, en telediarios, etcétera. Que son conceptos como el techo de deuda, la deuda pública y el posible escenario pues de crisis económica que sería en mayúsculas la crisis de la deuda pública y cómo qué causas tiene, a qué se debe y qué consecuencias tiene. Eh, bueno, sin más, vamos a preguntarle qué implica en un país aumentar el techo de deuda. Y bueno, como dice ChatGPT, aumentar el techo de deuda en un país implica permitir que el gobierno emita una cantidad adicional de deuda pública para financiar sus gastos y obligaciones financieras. El techo de deuda es un límite legal o autorizado que establece la cantidad máxima de deuda que un gobierno puede contraer. Cuando se aumenta este límite, se otorga al gobierno la capacidad de pedir prestado más dinero de los mercados financieros. A ver, la deuda pública se utiliza, ya creo que lo dije en otro vídeo. A ver, un país actúa como si fuese una empresa, es decir, él pide prestado cierta cantidad de dinero como inversión, ¿vale? Como financiamiento. ¿Para qué? Pues para hacer el país más grande, es decir, invertirlo en infraestructuras, ya sean pues cosas como carreteras, pero también infraestructuras para que la industria y todas las empresas con ayudas emerjan y produzca más rendimiento, pagar pensiones, pagar la educación, etcétera, 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 pagar a los funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero hay algo que desequilibra, que, a ver, eso es como una persona que pide un préstamo. Tú pides un préstamo, pero tienes que devolverlo. ¿Y cómo devuelve un país en los préstamos? Pues con los impuestos de las personas. Es decir, a ver, si tú estás creando algo que va a generar más rendimiento, es decir, vas a evolucionar el país, es decir, los impuestos que recaudarás, supuestamente se crearán más empresas, habrá más gente trabajando, de los cuales puedes cobrar más impuestos, ¿vale? Entonces, más o menos, el país va evolucionando, es decir, va enriqueciéndose. Pero tú tienes que pagar, luego tienes que pagar lo que has pedido como financiamiento. Pero si hay un déficit, es decir, que la diferencia entre lo que tú has pedido y lo que recaudas es negativa, es decir, que tú has pedido más de lo que recaudas, pues al final hay un déficit y ese déficit depende de las circunstancias que tengamos en el país, ¿vale? De tasas de interés o lo que sea, pues se puede hacer lo que yo llamo como una bola de nieve. Es decir, tú puedes seguir pidiendo más préstamos para pagar los intereses de ese préstamo que has pedido de financiación del país. Y si tienes una mala gestión, que esto es lo importante, que no quiero decir que todo esté mal. No, no, es que quiero decir que si se gestiona mal, ya sea cualquier país de cualquier tipo de gobierno que tenga, si se gestiona mal, es entonces cuando se crea una gran deuda pública y puede llevar a una crisis de deuda pública. Es decir, que se forme, eso es lo que yo llamo una bola de nieve que está arriba de una montaña y se va hacia abajo. Es decir, ¿y qué hace la bola de nieve? Pues va cogiendo más nieve a medida que... Y al final la cuestión, la pregunta es, cuando llega abajo del todo, haya lo que haya, ¿qué pasará? ¿Vale? Pues eso es más o menos lo que es la crisis de deuda para que entendáis con un símil, para que lo entendáis. A ver, aquí hay algunas implicaciones y consideraciones claves relacionadas con el aumento del techo de deuda. A ver, como he dicho, está el financiamiento de un gobierno. El aumento del techo de deuda permite al gobierno obtener los fondos necesarios para financiar sus operaciones, proyectos de infraestructuras, programas sociales y otras obligaciones financieras como el pago de intereses de la deuda existente. Es decir, la deuda hay que pagar los intereses de la deuda. Si tú tienes unas tasas de interés en ese momento altas y estás pidiendo más deuda, tendrás que pagar más intereses a esa deuda, ¿vale? A ver, el techo de deuda es aumentar el gasto de ese gobierno. Pero hay que hacerlo normalmente por ley o votándolo que se aumente. Porque en teoría es malo. Es decir, que hay algo que se está haciendo ahí que está mal. ¿Vale? Si lo estás aumentando es porque o quieres, a ver, o hay algo positivo. A lo mejor lo que quieres es que te ves tan quieres evolucionar el país, tienes tantas ideas del país de evolucionarlo,
que necesitas más financiación. Entonces sí, ¿vale? Pero está el caso negativo. Está el caso negativo de que tú estés gestionando gestionando mal y pidas más para subsanar tus errores. Eso es lo que está mal. Y eso parece ser que es lo que está pasando en muchos países, ¿vale? Me voy a centrar, no quiero siempre decirlo, es que, claro, lo que afecta, me centro en Estados Unidos porque lo que afecta en Estados Unidos al final afecta a todos. Es decir, hay un dicho que es cuando Estados Unidos se constipa, el resto del mundo, ¿vale? Y depende, tiene la gripe, ¿vale? Es que se contagia peor. Entonces, por eso me centro en un punto, porque para dar a entender que también esto todo se debe a la forma monetaria, esa economía que tenemos hoy en día de la moneda fiduciaria, que a mí no me acaba de convencer, ¿vale? Cada vez, a ver, se basa en la confianza, como hemos dicho, como hemos ido guiando todos estos vídeos, se basa en la confianza que tenemos en los gobiernos y en las instituciones que lo generan. Pero si tú tienes ciertas malas gestiones o ciertos intereses de alguien que no sabemos, ¿vale? Ya pueden ser gobiernos o, vamos a decirlo entre comillas, ciertas élites que lo que quieren es hacer, pues, ciclos en los que hay bonanza y la gente se endeuda, y cuando les da la gana justamente hacen el ciclo contrario y nos hace bajar y toda esa deuda que teníamos tener que pagarla de una forma más bestial, ¿vale? Entonces parece que hay como un juego en el que la confianza me parece que a menos a mí y a cierta sociedad, pues no le gusta. No le da esa confianza. ¿Vale? No sé si me estoy explicando bien. Bueno, a ver, lo que he dicho, el techo de deuda se tiene que votar en ciertos puestos en Estados Unidos se vota, no sé si es en el Congreso, ¿vale? Y, bueno, el de la noticia que he dicho, que fue hace una semana, hoy estamos a 7 de octubre, sábado 7 de octubre de 2023, hace más o menos una semana se ha votado que se ha prorrogado 45 días, si no me equivoco, hasta mitad de noviembre, el techo de deuda. Es decir, porque si no se iba a cerrar el gobierno. Es decir, no iban a pagar a los funcionarios, etcétera. Iban a estar con mínimos, si es que hay mínimos, que creo que sí. ¿Vale? Es decir, imaginaros en un punto en el que al final no se haga la suspensión de pagos, ¿vale? Porque no hay dinero para pagar a todos, porque no se genera más deuda, no se da la maquinita de dinero gratis, es decir, ya se ha parado, o se ha roto, ¿vale? O hay que romperla para que no destrozar la sociedad, ¿vale? Y resulta que se para el gobierno, pero es que siguen trabajando, siguen sin cobrar. Así que sería un caos y por eso hay una incertidumbre y una económica total, ¿vale? Y están los mercados revoltosos. Yo no sé lo que pasará lo que me vean el vídeo en un futuro, pero ese es el estado de ahora. Yo creo que no va a acabar bien. Es mi opinión porque lo veo todo bastante gris. No sé si es que lo quieren, que a veces lo hacen, pero es que hay indicadores históricos que los he ido viendo en diferentes canales de YouTube, canales de televisión de economía, y por mi cuenta también he visto otras cosas en la que hay muchos indicadores históricos, ¿vale? Y estamos exactamente igual en donde ha habido recesión. Estamos igual, y muchos de ellos justo como eran en una recesión. Entonces a mí, si yo, como este canal es de matemáticas y física, nos basamos en cosas matemáticas, en la estadística en este caso, pues hay que darle cierta probabilidad alta, media alta, de que esto vaya a recesión o algo peor, ¿vale? No sé de qué tipo, porque hay muchas. Están las recesiones, está la estanflación, está la crisis de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé por dónde va a ir, ¿vale? Pero hay muchos. Esperemos que digan la verdad, que todo el mundo, todo el mundo está diciendo, de forma, creo que yo, falsa, entre comillas, muy falsa, que es que se va a ver un aterrizaje suave de la economía, ¿vale? Es decir, que no va a doler mucho todo lo que va a pasar. Pero ahora vais a ver lo que hay que hacer con una crisis de deuda que es bestial. Es decir, he puesto un ejemplo luego después
que lo he puesto por debajo de lo que me parece que está actualmente. Estados Unidos llega a tener una deuda del 115% de su Producto Interior Bruto. Yo le he hecho la pregunta a ChatGPT un poquito después del 90%. Y, bueno, ya lo avanzo, pero dice que es un escenario bastante complicado o algo así lo expresa. Así que ahí lo dejo, ¿vale? Que viene después. A ver, cobertura de déficits presupuestarios. Los gobiernos a menudo se enfrentan déficits presupuestarios. Esa es la diferencia entre lo que ingresan ¿vale? De los impuestos y respecto a lo que se han financiado, ¿vale? Negativamente, claro. Lo que significa que gastan más dinero de lo que recaudan en ingresos fiscales. El aumento del techo de deuda les brinda la capacidad de cubrir estos déficits emitiendo bonos y tomando préstamos. ¿Vale? Esto no sé si lo explica después, pero bueno, al final lo que hace cuando hay cierta cantidad es que ellos emiten bonos de ese déficit que tienen, emitiéndolo a cualquier persona que se lo quiera comprar. Pero ya puede ser persona, grandes empresas, países, ¿vale? Etcétera. Les compran la deuda por cierta cantidad, es decir, que hacen como un depósito para Estados Unidos de ese déficit. Y dice, vale, yo te compro eso y me vas a dar cierto interés, ¿vale? Cierta cantidad de interés, bonos, letras, etcétera, ¿vale? Valores. Y luego, en un plazo de cierta cantidad de años, 5, 2, 5, 10, 20, 30, ¿vale? Se los devuelve, ¿vale? Pues así es como lo van sopesando. Pero, claro, volvemos a una cosa, tú compras bonos si tienes confianza en el país, ¿vale? Claro, Estados Unidos en teoría supongo que, lo voy a decir así de modo vulgar, va sobrado, ¿vale? Va sobrado y se cree que todo el mundo va a tener confianza. Pero esperemos que sigan teniéndola, ¿vale? Porque es que si no la economía se va a ir al carajo. Evitar el incumplimiento de pagos. Si un gobierno no puede aumentar su techo de deuda y se queda sin efectivo, esto es lo que es el cierre del gobierno, ¿vale? Si un gobierno no puede aumentar su techo de deuda y se queda sin efectivo para cumplir sus obligaciones financieras, podría enfrentar la posibilidad del incumplimiento de pagos. Esto tendría graves implicaciones económicas y podría afectar negativamente la confianza en la economía. ¿Lo veis? Es decir, la gente no confía en que todo vaya bien, ¿vale? Y tampoco iría bien. Tú imagínate unos funcionarios que están trabajando sin cobrar porque no hay dinero para pagarles, porque nos ha aumentado el techo de deuda. Tú imagínate qué pensamiento tiene alguien que vea desde atrás. A ver, pensar en una empresa. Es como una empresa que ha pedido un préstamo, sus beneficios, es decir, sus beneficios, ¿qué decir? Los impuestos de la gente que está, la otra comparación, los impuestos que reciben de la gente que está trabajando, pero en este caso sería, los beneficios de la empresa no son suficientes. ¿Y qué hace la empresa? Pues, pero esto es peor aún. La empresa lo que haría supuestamente es echar a gente. ¿Vale? Echar a gente, bueno, o antes que echarla, intentar diversificar un poco o recortar gastos, ¿vale? Antes de echar a gente. Pero es que aquí el gobierno está diciendo, no, 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 no. Lo que vas a hacer es trabajar sin cobrar, ¿vale? Para que veáis con el símil de una empresa lo que haría un país. Decidme si eso no mengua la estabilidad económica y la confianza en ese país, ¿vale? Eso es lo que pasa. A ver. Voy por aquí, costos de interés. A medida que se emiten más bonos y se aumenta la deuda, el gobierno debe pagar más intereses sobre esa deuda. Esto ya lo he dicho, hay que pagar más intereses cada vez que pidas más techo de deuda y aumentes la deuda. Hay que pagar más intereses a los intereses de ese momento. Y en estos instantes los intereses están por las nubes, a esa fecha de que he dicho antes. Están por las nubes. Es decir, es una bola de nieve que va cogiendo bastante nieve. Esto significa que un aumento en el techo de deuda puede resultar en mayores costos de interés para el gobierno a medida que se acumulan más obligaciones de deuda. Vale, esto ya está explicado. Preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda. Aumentar constantemente el techo de deuda sin control, que ya lo ha hecho varias veces, puede plantear preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda. Un alto nivel de deuda en relación con el Producto Interior Bruto, lo que he dicho antes, están al 115, me parece, por ciento del Producto Interior Bruto. Es una bestialidad, vamos. Puede aumentar el riesgo de crisis de deuda, ¿vale? No lo digo yo, ¿eh? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo ChatGPT. Y afectar a la estabilidad económica. Así están los mercados. Es que se entiende. Lo está diciendo ChatGPT, ¿vale? Política y debate. El aumento del techo de deuda a menudo es objeto de debate político. Lo que está pasando, y ahora voy a decir una cosa. Han echado a uno que se llama Kevin McCarthy, que es que
en esta última reunión para subsanar el cierre del gobierno, el otro es del Partido Republicano y se sentó con Biden. Y le hice caso a Biden, cuando lo tenía a Biden contra la espada y la pared. Es decir, lo tenía ahí, que el cierre del gobierno estaba, vamos, a 24 horas, como puse en una imagen en mi canal, ¿vale? A 24 horas, del cierre del gobierno, de ir a trabajar sin cobrar, ¿vale? Y al final, el otro que era republicano, el Kevin McCarthy, ¿vale? Le dijo, no, venga, 45, creo que fueron 45 días más, hasta el mitad de noviembre, ¿vale? Por eso, esto que voy a decir aquí, el día 15 de noviembre no sé lo que va a pasar, ¿eh? Es increíble. Es decir, han echado al que estaba como presidente de, no sé si era de ahí de la Cámara del Congreso, no sé no sé cuál es su cargo, pero importante, ¿vale? Es el con el que hay que hablar. Y encima, ese hombre fue elegido, no sé si a la 15 o 16ª vez, ¿vale? De votación. Es decir, se reunieron varias veces para votarlo y decían no, 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 ¿vale? Y ahora lo han echado. Así que hay un panorama, pues ya lo veis. Y no sé lo que va a pasar a mitad de noviembre. Impacto en los mercados financieros. Los inversores y los mercados financieros suelen seguir de cerca las discusiones sobre el techo de deuda, ya que las decisiones relacionadas con la deuda pública pueden influir en la percepción de riesgo y la estabilidad económica de un país. Bueno, eso está claro. En resumen, aumentar el techo de deuda es una medida que permite al gobierno obtener financiamiento adicional que debe manejarse con cuidado para garantizar la sostenibilidad de la deuda y evitar crisis. Es decir, un buen manejo de la, ¿vale? Pero si tú das a la maquinita de imprimir dinero sin ton ni son, es decir, tienes una máquina mágica que te soluciona todas las cosas momentáneamente, es decir, en un corto plazo de tiempo, sin pensar en el futuro, ¿vale? Y sin hacer una previsión, ¿vale? Una previsión, ni invertirlo en cosas que generen rendimiento y beneficio a la población. Es decir, si tú lo que estás haciendo, por ejemplo, es pagar unas pensiones, que tendrías que tener un fondo preparado para eso, pero como no lo tienes, ¿vale? Tienes que pagar unas pensiones y lo que hace que para pagar las pensiones, que es algo que no va a generar nada, ¿vale? Porque no las has previsto bien, no las, ¿vale? Tienes que pedir dinero y aumentar el techo de deuda, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Tienes que pedir más dinero para poder pagar las pensiones, que esto no va a generar absolutamente nada. Nada más que pagarle a la gente que ha trabajado por tu país, ¿vale? Ese dinero. Pero tú has generado más pobreza, más precariedad, ¿vale? Que ya veréis por qué es precariedad, en un futuro, aumentando esa deuda, y encima depende de las tasas de interés que tengas en ese momento. Es decir, que imaginaros cómo son las cosas, ¿eh? Los gobiernos suelen tomar esta decisión después de un análisis detenido de su situación fiscal y de la necesidad de financiar sus actividades y obligaciones. Vale. A ver, siguiente pregunta. ¿No ves? Este es el siguiente. Lo siguiente que he hecho es ponerle un ejemplo bastante actual. ¿Vale? Le he puesto solo con un dato. Luego me parece que lo pongo con más datos, ¿vale? Con más. ¿Cómo corregiría un país una deuda pública que supera el 90% del Producto Interior Bruto? ¿Qué políticas monetarias, políticas y sociales serían útiles para disminuir significativamente esta deuda? Por un ejemplo. Vale, y mira lo que dice, ¿eh? Flipad. Reducir una deuda pública que supera el 90% del Producto Interior Bruto es un desafío económico importante. ¿Vale? Lo digo así en voz alta para que quede claro. Que generalmente requiere un enfoque en muchos aspectos, multifacético, que combine políticas fiscales, políticas monetarias y sociales. ¿Veis? Es que aquí hay algunas estrategias y políticas que un país podría considerar para disminuir significativamente su deuda pública. A ver, una política fiscal responsable. A ver, ¿qué sería una política fiscal responsable? Por reducción del déficit fiscal. A ver, lo que tienes que reducir es esa diferencia que tiene entre los impuestos que le cobras a la gente y lo que has pedido de financiamiento, ¿vale? Es decir, tú te has financiado más de lo que estás recibiendo de los impuestos. Entonces, claro, uno diría, claro, ¿qué soluciones uno simple, pensando simplemente que solucionaría? Pues tú lo que tienes que hacer, muy mal, ¿vale? Porque todos vamos a pensar muy mal, es subirnos los impuestos. Claro, si tienes que recaudar más para compensar lo mal que lo estás gestionando, porque tú has invertido algo que no ha generado lo que tú pensabas, ¿vale? Es decir, tú te has financiado, tú has hecho un crédito como si fueses una empresa para invertir en algo y al final te ha salido, no has generado el beneficio que tú pensabas que iba a generar. En este caso, ¿vale? Los impuestos que has recaudado son menos de lo que
se esperaba, ¿vale? Entonces, claro, tienes ahí un déficit y lo que tienes que hacer es reducirlo. ¿Y cómo lo reduces? Pues a ver, lo que se llama atarse el cinturón. No sé si me explico bien. Atar el cinturón al ciudadano, es decir, cualquier ayuda que tenga, por ejemplo, un ciudadano, quitársela, depende, las que sean no esenciales, ¿vale? Quitársela y escatimar en ciertos aspectos. Esperemos que no sea en educación, por ejemplo, esperemos que no, ¿vale? Y en otros aspectos, es decir, por ejemplo, las pensiones debe que subirlas que lo razonable sería con el IPC, es decir, con lo que aumentan los precios de las cosas habituales al año, pues normalmente las pensiones se suben con el IPC. Pues no, lo que hace es congelarlas, ¿vale? Es decir, no se aumentan. Entonces, claro, decidme si eso no es austeridad, precariedad, etcétera. Entonces, eso es atarse el cinturón al ciudadano. Y encima, y encima, para subsanarlo más rápidamente, lo que tienen que hacerte es subirte los impuestos. Así que imaginaros si eso no es hacerte más pobre, ¿vale? Bueno, sigo leyendo, que es que como siempre me caliento. El gobierno debe trabajar, reducción del déficit fiscal. El gobierno debe trabajar para reducir su déficit fiscal, lo que significa gastar menos de lo que recaudan en ingresos fiscales. Esto puede lograrse a través de una austeridad fiscal, la reducción de gastos no esenciales y la revisión de programas gubernamentales. Tal cual, ¿vale? Todo lo que he dicho. Aumento de ingresos. Buscar maneras de aumentar los ingresos fiscales de manera justa y equitativa, como la revisión de los impuestos y la lucha contra la evasión fiscal. Es decir, tú lo que tienes que es cobrar más impuestos. Es que aquí lo dicen muy suave, muy bonito, ¿vale? De forma, claro, aquí dicen de manera justa y equitativa, ¿vale? Normalmente depende qué políticas y de qué versión de país, si es más de derechas o más de izquierdas, pues uno sería pues quitarle cobrarle más impuestos a los que tienen más dinero, a las empresas más grandes, ¿vale? Eso sería, pero claro, eso al empresario no le gustaría porque él lo que haría es pues todos los productos que él genere cobrarlos más caros o echar a gente, ¿vale? Entonces hay que tener por eso equitativa y justa, eso es muy difícil, ¿vale? Muy difícil. Si, a ver, la revisión de los impuestos al alza, ¿vale? Falta aquí decirlo, ChatGPT, al alza, es decir, cobrarte más. Bueno, crecimiento económico sostenido. Estímulo al crecimiento económico. Promover un crecimiento económico sólido puede aumentar los ingresos fiscales y reducir la reducción deuda Producto Interior Bruto. Esto puede lograrse a través de inversiones en infraestructura, políticas que fomenten la inversión privada y la creación de empleo y medidas para mejorar la productividad. Es decir, a ver, te deberías seguir en cierta manera, es decir, endeudando un poco, pero a un punto clave, que sería, pues como dice aquí, invertir en empresas. Aquí lo que está diciendo es, aquí, en inversiones en infraestructura, es decir, dar ayudas a las empresas para generar más rendimiento. Es decir, las empresas tendrán las ayudas, contratarán a más gente con esas ayudas, seguramente con condiciones, habrá condiciones en esas ayudas para que tú contrates más, generarás más beneficios, de los beneficios el país cobrará más impuestos, ¿vale? Y del ciudadano que esté trabajando, como hay más ciudadanos trabajando, se le pagarán más impuestos, ¿vale? Políticas que fomenten la inversión privada y la creación de empleo y medidas para mejorar la productividad. Lo que quieres es que haya más producción, que haya más empresas. A ver, reformas estructurales. Reformas del gasto público. Revisar y reformar programas de gasto público para hacerlos más eficientes y efectivos. Esto puede incluir la eliminación de duplicaciones, la consolidación de agencias gubernamentales y la modernización de la administración pública. Es decir, hacerlo todo más moderno, que requiera menos gasto, ¿vale? Menos gasto público, ¿vale? Justamente es a lo que se refiere, menos gasto público. Si hay un punto en el que hay, por ejemplo, no se me ocurre nada, lo de las duplicaciones, se supone que hay ciertas cosas que se hacen de forma duplicada.
pues nada, optimizarlas para que solo se hagan de una forma, ¿vale? De una forma mejor. Y así ahorrar ese gasto público. Reformas en el sistema de pensiones. Ya he dicho lo que harían con las pensiones, pero bueno. Si el gasto en pensiones es una parte significativa del presupuesto, considerar reformas que hagan sostenible este sistema a largo plazo. A ver, esto de aquí, hacer reformas significaría, vamos, depende de qué gobierno, sería congelarlas. Que eso se echarían los viejos se echarían encima de los políticos, ¿vale? Pero lo más seguro es que lo hagan, ¿vale? Y lo que haría es eso, lo que se llama atar bien fuerte el cinturón al ciudadano, apretar al ciudadano en todas las cosas, ¿vale? Que hagan sostenible a largo plazo. Eso deberían haberlo hecho, pero anteriormente. Es decir, que sea sostenible a largo plazo, eso ya debería de haberse hecho, el plan. No hacerlo ahora, ¿vale? Pero bueno. Política monetaria. Control de la inflación. Mantener la inflación bajo control es importante para evitar que los costos de interés sobre la deuda aumenten. Un banco central puede utilizar la política monetaria para controlar la inflación. Vale, esto ya lo están haciendo, pero hay que preguntarle cómo. Es decir, cómo sería el control monetario, ¿vale? El control de la inflación, ¿vale? Y ahora viene esto de aquí, que es justamente lo contrario de lo que está pasando ahora. Justamente lo contrario. Tasas de interés, si es necesario, el Banco Central podría mantener tasas de interés bajas, lo digo bien, tasas de interés bajas para reducir el costo de servicio de la deuda del gobierno. Actualmente la tenemos muy altas. Es decir, a las empresas y al ciudadano le cuesta mucho más gasto de intereses, ¿vale? Pedir un préstamo. Si a una empresa le cuesta pedir un préstamo, ¿vale? Porque va a devolver más intereses, lo que va a hacer es pedir menos intereses. Y se va a apañar, se va a conformar con los recursos que tiene. Y si tiene que menguar recursos, lo que hará, pues eso, diversificar su negocio, orientarlo, optimizarlo, pero y si no le sale bien esas cosas que estoy diciendo, ¿vale? Lo que va a hacer es despedir a gente, ¿vale? Y el ciudadano también, ¿eh? El ciudadano se plantea si comprar cosas o no al precio que va a pedir el préstamo, porque va a tener que devolver muchos intereses. ¿Vale? Pero esto justamente es lo contrario. Aquí lo que quiere es activar la economía, ¿vale? Si tú tienes tasas de interés bajas, ¿vale? Tú lo que vas a provocar es que las empresas pidan préstamos porque van a devolver poca cantidad de intereses y van a contratar más gente, porque, ¿vale? Va a contratar más gente y va a aumentar pues eso, va a crear más crecimiento económico esa empresa. Pero justamente estamos viviendo el caso contrario. Actualmente estamos con tasas de interés altas. Le está costando a las empresas. Así que ya digo que se están equivocando en muchas cosas. Y a ver, si tú encima estás dándole a la maquinita de generar dinero, le has dado durante mucho tiempo, ahora se han parado un poco, pero siguen dándole. Estás inyectando mucho dinero en el mercado, mucha circulación de dinero, estás inyectando. Y encima te están diciendo que tú lo que tienes que tener son tasas de intereses bajas para activar la economía, ¿vale? Para que, pues, justamente lo contrario. A ver. Pero claro, es que estamos viviendo dos cosas. Una cosa es, esto es la crisis de la deuda y aquí lo que quieren es bajar la inflación, que es el vídeo anterior que hice. Es decir, estamos viviendo dos cosas contradictorias. Eh, mm, la única forma de controlar las tasas de inflación altas es subiendo las tasas de interés para que la gente consuma menos, ya lo dije en el vídeo anterior. Pero justamente para reducir la deuda es todo lo contrario, tienes que tener tasas de interés bajas para activarla, ¿vale? Para que se genere rendimiento en la economía y se pueda recaudar más impuestos. Es decir, para que haya más empresas, más gente trabajando, ¿vale? Es decir, hay una cosa que es contradictoria con inflación, con deuda pública alta, tasas de inflación muy altas, muy altas, ¿vale? Y deuda pública muy alta, son dos cosas que son contradictorias a la hora de interactuar.
Y hay que balancearlas muy bien para hacerlo muy bien. Y yo no sé si lo están haciendo bien. Yo no veo. Aquí la incertidumbre y todo está horrible, vamos. Mm, vamos, se ve en el futuro seguro que una crisis económica. Yo no quiero decir nada, pero es que está todo muy oscuro. Políticas sociales y de empleo. Inversión en educación y capacitación. Invertir en la educación y capacitación de la fuerza laboral puede aumentar la productividad y los ingresos, lo que a su vez puede aumentar los ingresos fiscales. Vale. Para, para reducir la deuda pública, es decir, no crear una crisis de deuda pública, lo que tienes que hacer es fomentar la educación y la fuerza laboral. Es decir, que hacer programas que la gente esté, pues, que esté bien preparada para el trabajo. Es decir, hacer programas de incorporación de gente al trabajo. ¿Para qué? Para generar más, para activar a la economía, para que la contraten las empresas, esa gente pague impuestos y que las empresas aumente con ese personal tan bien cualificado y educado, ¿vale? Aumente los rendimientos y ingrese el Estado más de los impuestos de esa empresa. Pero justamente estamos viviendo lo contrario. Con unas tasas de inflación altas, esto es actualmente, ¿vale? Es decir, veis la contradicción. Ahora mismo las tasas de interés están muy altas, contradictorio con lo que he dicho antes, ¿vale? La única forma de ver que para que baje la inflación es desacelerando la economía, justamente contrario a lo que estamos leyendo ahora, que es lo que hay que hacer. Y para recortar la deuda pública, ¿vale? Hay que activar la educación, ¿vale? Y ahora tenemos que, lo más seguro es que haya recortes en todos lados. Esperemos que no sea en educación, ¿vale? Fomento del empleo. Implementar políticas que fomenten la creación del empleo, especialmente entre grupos demográficos con altas tasas de desempleo. Que es justamente lo que quieren, es decir, para bajar, para ver que está haciendo daño las tasas de interés altas y para bajar la inflación, es decir, con el motivo de bajar la inflación, lo que quieren es tasas de desempleo altos, es decir, que vean que la economía se ha parado, ¿vale? Para que y aquí justamente lo contrario. Aquí quieren reactivar a la gente que no está trabajando, ¿vale? Y, y justamente en esos grupos demográficos activar, hacer, fomenten la creación de empleo. Justamente lo contrario de lo que están haciendo. Sí. Bueno, un ejemplo hipotético de ese país que estaba diciendo. Supongamos que un país tiene una deuda pública que supera el 90% de su Producto Interior Bruto debido a déficit persistente y una economía débil. El gobierno podría implementar las siguientes políticas. Reducir el déficit fiscal a través de recorte de gastos no esenciales y reformas tributarias que aumenten los ingresos fiscales. Es decir, apretar el cinturón, como he dicho antes, y activar reformas tributarias y cobrar más a los que cobrar más, ¿vale? Cobrar más impuestos. Fomento del crecimiento económico mediante inversiones en infraestructura. Tú tienes que activar la economía, tienes que dar ayudas a las empresas y para que generen más beneficios y así puedas cobrar más impuestos sobre ellos y reducir tu deuda pública. Reforma el sistema de pensiones para hacerlo más sostenible. Eh, Esto es directamente congelar las pensiones. Eso es lo que haría, porque mira, si le dicen reducir las pensiones y que las personas mayores cobren menos, se le echan encima y vamos, va a haber manifestaciones por todos lados. Y a ver, yo ya las haría por congelarlas, es decir, congelar las pensiones. Imagínate, seguro que no las aumentan. Seguro. Control de la inflación a través de la política monetaria para mantener tasas de interés bajas. Que no están haciéndolas, ¿vale? En este caso. Pero bueno, habría que tener tasas de interés bajas para reactivar la economía, para que los préstamos fuesen más fáciles de obtenerlo ¿vale? Inversiones en educación y capacitación para mejorar la empleabilidad de la fuerza laboral y aumentar los ingresos. Lo que hemos dicho, dar ayudas a la educación y mejorar la creación de empleo para que se genere más empresas, más beneficios de esas empresas y recaudar más impuestos posteriormente. Estas políticas combinadas pueden ayudar a reducir gradualmente la relación deuda-Producto Interior Bruto a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Es decir, es algo doloroso, ¿vale? Es decir, esto no se hace de la noche a la mañana, ¿vale? Ya te lo está diciendo aquí ChatGPT. Lo que es esencial para restaurar la salud fiscal de un país y mantener la confianza en la economía. ¿Veis el hilo argumental desde lo que he dicho de la moneda fiduciaria hasta lo que estamos ahora?
¿Veis que la confianza, poquito a poco, o parece ser que la forma que se gestiona no es la adecuada? Es decir, ¿veis que, por decirle una cosa, el modelo económico de la moneda fiduciaria de hoy en día, sostenida, es decir, respaldada no con oro ni con nada, sino con la confianza, parece ser que está eso en una pequeña nube? Yo no sé, yo lo veo así, pero bueno. ChatGPT lo va diciendo, por el hilo que os estoy diciendo, lo está diciendo. Sin embargo, es importante recordar que las medidas específicas pueden variar según las circunstancias económicas y políticas del país. Bueno, vamos a ver. En la respuesta anterior, ¿vale? Desarrolla qué política monetaria para controlar la deuda pública sería la eficiente. Es decir, en el punto este de aquí, ¿vale? Este de aquí. Porque este es el actual, ¿vale? Es el que estamos, es el que más quería incidir porque hay que controlar la inflación, ¿vale? Que la tenemos muy alta y las tasas de interés también están muy altas ahora mismo, justamente en el punto actual que están ahora, para controlar la inflación. Están subiendo las tasas de interés actualmente para controlar la alta inflación. Y claro, si tienes una gran deuda pública por mala gestión, por eso entro en este punto a preguntarle cosas más concretas, ¿vale? ¿Veis el hilo argumental para que me entendáis? Para controlar la deuda pública de manera eficiente, una política monetaria que suele ser efectiva es mantener tasas de interés. ¿Lo veis? Tasas de interés bajas o incluso negativas. ¿Veis lo distópico, lo que se vive hoy en día? Es que es horrible, ¿eh? Es horrible. Es decir, es justamente lo contrario a como se está actualmente. A continuación se desarrolla esta política monetaria y se explican sus implicaciones. Bueno, aquí duele explicar todo esto de ahora, porque es justamente lo contrario de cómo estamos viviéndolo ahora. Pero cómo tendría que ser. Esto es una explicación de ChatGPT de cómo tendrían que aplicarse las políticas actuales, no cómo están ahora. Ellos quieren bajar la inflación subiendo las tasas de interés, que vale, ha funcionado muchas veces en la historia. Pero bueno, eh, lo que hace es parar la economía. Bueno, pero que son ciclos. A ver, no es que... no digo que sea ni bueno ni malo. Es una forma de que ellos tienen del control, supuestamente, que funciona. ¿Vale? Pero justamente para reducir la deuda que tienen ahora mismo es contradictorio. Y ahora voy a leer, ¿vale? Política monetaria de tasas de interés bajas, es la que hay que hacer. Reducción de tasas de interés de referencia. El Banco Central puede reducir su tasa de interés de referencia, que es la tasa a la que presta dinero a los bancos comerciales. Al hacerlo, se vuelve más atractivo para los bancos comerciales tomar préstamos del Banco Central y, en consecuencia, reducirán las tasas de interés que cobran a los prestatarios, incluido al gobierno, ¿vale? Incluido al gobierno. Es decir, que el Banco Central reduce las tasas de interés a las que prestan a los bancos comerciales. Y de ese modo los bancos comerciales te ponen unas tasas de interés más adecuadas, más bajas, a los que piden los préstamos, ¿vale? Para activar la economía, para que generen más empresas, más crecimiento económico y recauden más impuestos, ¿vale? Pero justamente lo contrario. Incluido el gobierno, ¿vale? Estímulo del gasto de inversión. Las tasas de interés más bajas hacen que el costo de endeudamiento sea más barato para el gobierno, lo que puede estimular el gasto público en proyectos de inversión y programas que impulsan la economía. También puede reducir el costo de endeudamiento para empresas y consumidores, lo que fomenta la inversión Esto lo acabo de decir, ¿vale? Esto del final, es decir, reduce el costo, lo que tú tienes que devolver de tasas de interés, porque las tasas de interés son bajas. Entonces, estimula el gasto, la gente compra más, ¿vale? Porque trabaja mejor, hay un crecimiento económico, ¿vale? Y las empresas piden que préstamos, contratan a gente, ¿vale? Etcétera. Es que todos, pero justamente estamos en lo contrario. Pero bueno, vamos a seguir en el caso de lo que tendrían que hacer. Reducción de los costos de servicio de la deuda. Cuando las tasas de interés son bajas, el gobierno paga menos en intereses sobre su deuda existente. Esto puede liberar recursos financieros para otras cosas. Es decir, si tú estás pidiendo más deuda a la deuda, los intereses que tienes que pagar a esa deuda a ser más bajos, ¿vale? Puedes destinar esos intereses que pagabas antes, ¿vale? Para otras cosas. Es decir, y lo que estás haciendo es, pues estás financiando proyectos futuros, ¿vale?
que generarán más beneficios y más. Pero bueno, esto no está pasando. Estímulo a la inversión y la bolsa. Las tasas de interés bajas pueden hacer que las inversiones en el mercado de valores y otros activos sean más atractivos para los inversores, lo que puede elevar los precios de las acciones y estimular la inversión. Pues nada, esto es tal cual lo dice. Estimular la inversión en la bolsa. Riesgos de inflación. Una política de... Pero claro, esto es lo que provoca. Una política de tasas de interés extremadamente bajas tiene su peligro. O negativas, puede plantear riesgos de inflación si se mantiene durante un periodo prolongado. Sin embargo, en un entorno de deuda elevada, los bancos centrales pueden estar dispuestos a tolerar cierto aumento de la inflación para reducir la carga de la deuda. A ver, esto de aquí. Sin embargo, en un entorno de deuda elevada, que es justamente la que está pasando, los bancos centrales pueden estar dispuestos a tolerar cierto aumento de la inflación para reducir la carga de la deuda. Esta parte no la entiendo, ¿vale? Es decir, que es justamente lo que están haciendo. Tolerar cierto aumento de las tasas de inflación, ¿vale? Para reducir la carga de la deuda. Bueno, esto tengo, si alguien me lo puede... intento... Este no lo he entendido, ¿vale? Esta parte de aquí, esto último, no lo he entendido. Dependencia de las tasas bajas. Mantener tasas de interés bajas durante demasiado tiempo puede crear dependencia y expectativas de tasas bajas continuas. Los bancos centrales deben comunicar claramente su política y estar preparados para ajustar las tasas cuando sean necesarios. Que no se puede mantener las tasas demasiado bajas durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces, imaginaros que las tasas de interés bajan, y al siguiente mes bajan, y al otro mes bajan. Claro, uno se crea una expectativa y dice, bueno, ¿yo para qué voy a pedir un préstamo si me puedo esperar porque las tasas de interés siguen bajando? Es decir, me voy a seguir esperando, ¿vale? Porque van a bajar. Entonces lo que eso provoca es que la gente no consuma, ¿vale? Y haya un desequilibrio entre la oferta y la demanda, porque la gente está esperando a que baje más para pedir un préstamo, ¿vale? Entonces, claro, si hay un desajuste en la oferta y la demanda, tampoco es bueno. Ya vimos que unas tasas de interés entre el 2 y el 3% en el vídeo anterior eran las sanas, curiosamente, que a mí me sorprendió, pero sí, unas tasas que, claro, uno piensa que siendo bajas y bajas, pero con una previsión de que sigan bajando, eso es malo, ¿vale? Bajas estarían bien, pero uno está pensando en el que a lo mejor va a seguir bajando y por eso no consume, ¿vale? Porque así devolverá menos intereses, pero no es sano. Es importante tener en cuenta que la política de tasa de interés baja es solo una parte de la solución y debe ir de la mano con políticas fiscales responsables y reformas estructurales para abordar la deuda pública de manera efectiva. Además, la efectividad de esta política depende de la situación económica. Exactamente. Hay que mirar cómo está el país para poder actuar de esa forma. Y de la capacidad del Banco Central para implementar en un entorno de política macroeconómica más amplio. Es decir, que hay que mirar muchos factores aparte de ese. Vamos a concretar más, ¿vale? En una pregunta. Porque he cogido datos justamente de actuales, de la fecha en la que estábamos. Aunque, bueno, excepto este, que es incluso más alto, ¿vale? De Estados Unidos. Supongamos un país que tiene una deuda pública del 90% del Producto Interior Bruto, una política monetaria expansionista. Expansionista significaba que emitías dinero a sin ton ni son. Es decir, seguías emitiendo deuda pública. Es decir, seguías dándole a la maquinita de dinero gratis, de dinero que no existe por ningún lado, ¿vale? Y la estás inyectando al mercado, ¿vale? Y te estás endeudando y estás intentando que el techo de deuda pública siga aumentando, ¿vale? Algo malo. Depende cómo sea. Si lo estás, como ya lo expliqué, si lo estás generando con un fin y con una previsión y con un plan de futuro bastante bueno, sí. Pero si no es así, no. Una tasa de interés elevada del 5,5% y una alta inflación, ¿vale? ¿Veis todo el panorama? A ver, ¿cuál sería el escenario final para reducir su deuda pública? ¿Sería una recesión? Pregunto yo. ¿Qué descripción económica podrías dar como solución? Es decir, ¿qué panorama si existe una crisis económica? Bueno, la situación que describes en la que un país tiene una alta deuda pública, una política monetaria expansionista, tasas de interés elevadas y una alta inflación,
Mirad aquí lo que dice, ¿eh? Es el actual. Es un escenario económico complicado, ¿vale? Que requiere un enfoque equilibrado para abordar la deuda y restaurar la estabilidad económica. Es decir, tela, ¿eh? Tela marinera. Aquí hay una descripción de cómo podría evolucionar esta situación y posibles medidas económicas. Vamos a leerlas, ¿eh? No tiene desperdicio ninguno. Deuda pública del 90% del Producto Interior Bruto. El alto nivel de deuda pública puede generar preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal y la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones financieras. Lo que está pasando, ¿vale? Posibles cierres del gobierno. Malo. Política monetaria expansionista. La política monetaria expansionista, que generalmente involucra tasas de interés bajas, lo que estábamos hablando, justamente lo contrario que ocurre, y un aumento de la oferta del dinero, ¿vale? Es decir, estás inyectando dinero, dándole a la maquinita de generar dinero gratis, se utiliza para estimular la economía y fomentar el crecimiento. Sin embargo, en este contexto, puede contribuir a la alta inflación. Toma, vaya, tenemos tasas muy altas y siguen elevándolas. Una tasa de interés elevada del 5,5%, a pesar de la política monetaria expansionista, una tasa de interés relativamente alta puede indicar que el Banco Central está tratando de controlar la inflación. Exactamente, eso es lo que intenta. O proteger la estabilidad de la moneda. No es el caso. El dólar está, si estamos hablando de Estados Unidos, está alto, está fuerte. Alta inflación. La alta inflación puede erosionar el poder adquisitivo, generar incertidumbre económica y aumentar la carga de la deuda real. ¿Veis? Si tú tienes una deuda y estás pidiendo más deuda a una tasa de interés muy alta, estás haciendo la bola de nieve mucho más grande. Mucho, pero cada vez más grande cada vez que la aumentes. ¿Vale? Y estás erosionando el poder adquisitivo de la ciudadanía. ¿Vale? Posibles medidas. Control de la inflación. Dado que existe una alta inflación, el Banco Central podría considerar ajustar su política monetaria para contenerla. Esto podría incluir el aumento de las tasas de referencia, lo que está haciendo, aumentar aún más, y la reducción de la... Vale, pero lo que tendría que hacer es dejar ya, ponerle una bomba ahí a la máquina de generar dinero gratis, ¿vale? Pararla, por Dios, pararla ya, ¿vale? No seguir con la bola. Es decir, ponerle a esa bola de nieve ya, destruirla o lo que sea, porque, es decir, parar la maquinita de generar dinero, ¿vale? Reducción del déficit fiscal. El gobierno debe de trabajar para reducir su déficit fiscal a través de la consolidación fiscal, la austeridad para el ciudadano. Aquí no lo pone ChatGPT. La austeridad, ¿vale? Abrochar el cinturón al ciudadano bien fuerte, no dar ayudas, ¿vale? Congelar las pensiones, etcétera. Hacer más pobre a la clase media, en pocas palabras, a la gente trabajadora. Y la revisión de programas de gasto no esenciales, ¿vale? Es decir, reducir las ayudas por todos lados. Ay, Dios. Reducir reformas estructurales. Implementar reformas estructurales para mejorar la eficiencia del gasto público y fomentar el crecimiento económico sostenible. Es decir, optimizar todo el gasto público, ¿vale? Negociación de deuda. Si la carga de la deuda es insostenible, el gobierno podría considerar la renegociación de la deuda con sus acreedores para obtener términos más favorables. Esto no va a pasar. No veo, por ejemplo, a un país que haya comprado deuda americana que le esté diciendo, oye, vamos a renegociar, ¿vale? Vamos a renegociar la deuda. No lo veo. No veo, por ejemplo, a China renegociando la deuda americana, que compra también China, compra deuda americana, ¿vale? En forma de bonos y todo eso. No veo, eso no lo veo, pero bueno. Política monetaria coherente. El Banco Central debe garantizar que su política monetaria sea coherente con el objetivo de controlar la inflación y estabilizar la moneda. Este no es el caso, ¿vale? Estabilizarla no hace falta, está muy fuerte. El Banco Central debe garantizar que su política monetaria sea coherente con el objetivo de controlar la inflación. Esto es una buena gestión del dinero que estás en tu política expansionista, que lo inviertas bien. Aquí está diciendo que sea coherente la política monetaria. Que, a ver, tampoco la veo, ¿vale? No veo una política sea coherente, nada más que gastar y gastar para cubrir, justamente pagar a los funcionarios por su
vamos, las pensiones y crecimiento económico para que vayan a las empresas no lo veo. Y si lo veo está bien oculto, porque yo... Planificación a largo plazo. Establecer un plan a largo plazo para reducir gradualmente la relación deuda pública. Es decir, estas crisis de deuda, si se produce una crisis de deuda pública, se subsanan a largo plazo, ¿eh? Es decir, estamos diciendo, esto quiere decir que la austeridad que estábamos hablando antes, la austeridad, el cinturón bien apretado, las ayudas que uno tenga no esenciales, es decir, cualquier ayuda que haya tenido, quizás no la tenga, ¿vale? Y encima va a ser a largo plazo. Decidme si eso no es austeridad, atarse bien el cinturón y todo, ¿vale? Así que... Posible descripción económica. En este escenario es probable que se necesite una política económica equilibrada, que combine la contención de la inflación con la reducción del déficit fiscal y las reformas estructurales. Esto puede generar presiones económicas a corto plazo, como una disminución en el gasto público y una posible desaceleración económica. Lo que se podría describir como una recesión, ¿vale? Aquí ya he dado qué posibles escenarios, ¿vale? Que son una recesión técnica o una desaceleración económica, ¿vale? Sin embargo, que esto es más despidos, ¿vale? Esto es despedir a gente. Pero claro, esto con las políticas de lo que tú tienes que hacer es activar, no desactivar la economía. Estamos diciendo reducir la deuda pública. Que tú lo que tienes que hacer es que la gente, los impuestos ¿vale? No es que aumenten, pero que al haber más empresas, de las empresas que había antes a las que ahora habrán más empresas, recaudarás más porque tú has fomentado un crecimiento del país, ¿vale? Pero es justamente lo contrario. Aquí está diciendo que el panorama respecto a lo que le he puesto del ejemplo, ¿vale? Con todas estas condiciones, es que lo más posible es que haya una recesión técnica y una desaceleración económica. Justamente lo contrario que lo que tienes que hacer para reducir la deuda pública. Así que, vamos, tienen un panorama ahora que es tremendo. Es decir, es algo muy opuesto. Deuda pública, tasa de interés alta e inflación alta, es algo totalmente muy complicado y opuesto entre sí a la forma que tienen que hacerlo. Por eso pone una política económica equilibrada. Es que tienen... Vamos, la gestión tiene que ser perfecta para que les salga bien. Y normalmente, la única forma es hacer más pobre. La solución... hacer más pobre al ciudadano medio, ¿vale? Apretar el cinturón bien, que todo que te cueste más caro, ¿vale? Y subir los impuestos, ¿vale? Esa es la forma que tienen normalmente para solucionar las cosas. No lo solucionan de otra forma. Sin embargo, estas medidas son necesarias para abordar los desequilibrios económicos a largo plazo, y garantizar la sostenibilidad fiscal. A medida que se restaura la estabilidad económica y se reduce la inflación, la confianza en la economía puede mejorar, lo que a su vez puede sentar las bases para un crecimiento económico más sólido y una reducción gradual de la deuda pública en relación con el Producto Interior Bruto a largo tiempo. Vale, pues bueno, lo voy a dejar aquí. Bueno, voy a enseñar, aunque no sé si lo haré del vídeo que está por aquí, porque quiero hacer uno de cómo un ciudadano y una empresa, ¿vale? Que le ha hecho las preguntas, están ahí, aunque he puesto esta delante, me parece, cómo el ciudadano y una empresa se puede preparar, ¿vale? Para los diferentes escenarios de una crisis económica, ¿vale? Lo tengo ahí preparado, ¿vale? Porque es muy importante. A ver, a mí me interesa informar, dar información, que vosotros la investiguéis, ¿vale? La evaluéis en vuestra cabeza si es verdad o no, ¿vale? Dior, como os he dicho en el primer vídeo que hice, hacer vuestra propia investigación, Don't You Want Research, ¿vale? Y sacar vuestra propia conclusión, ¿vale? Con todos los datos que tenéis, ¿vale? El siguiente vídeo va a ser, el más seguro, es cómo un ciudadano y una empresa puede reaccionar ante los posibles efectos de una crisis de deuda pública. Así que nada, me despido de vosotros y un saludo para todos. Hasta luego.